el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, hola, qué gozo volverles a ver el día de hoy y poder estar otra vez aquí enlazadas y con otro nuevo episodio. Recuerden ahorita con este tema que hemos estado tratando, casi se hizo una miniserie porque estamos aquí con el tema de desarrollando buenas relaciones, tercera parte. Pero antes de entrar en materia, me gustaría compartir un mensaje, un aviso importante para toda la comunidad del Metroplex, de todas las amigas que viven en el Metroplex. Así que déjenme a ver si les puedo compartir esta imagen. Muy bien, usted la debe de estar viendo ahí. Mire, en esta comunidad, ¿verdad? En esta congregación, se va a hacer el próximo sábado 11 de julio de 10 a 1:30 p.m. Van a haber servicios gratis para todos los que viven en el área de aquí de Dallas, ¿verdad? Es un servicio gratis para usted, para toda la comunidad. Aquí se va a conectar con muchos recursos locales y bueno, va a haber, déjeme decirle que va a haber. Fíjese, va a haber mamografías, pruebas de salud, educación privada, servicios comunitarios de inmigración, empoderamiento mujeres cristianas de Dallas. Ahí van a estar representados todos estos servicios para usted de forma gratuita. Ahí viene un QR. Es bien necesario para tener un conteo de las personas, ¿verdad? Y que usted no se pierda este servicio gratis, que por favor entre a este QR y se registre. Es gratis, no tiene que pagar nada. Pero para que usted también ahí sepa dónde está la dirección y pueda usted acceder a estas ayudas. Aquí van a estar los asociados, ¿verdad? De Parkland, de Ministry Dallas, Texas, de Dallas Christian Women's. Todas estas instituciones están bien dispuestas a bendecirle a usted con cada uno de estos servicios. Así que ahí le dejo este flyer. La dirección viene aquí abajo. Y por favor, si usted vive en el área, sobre todo de Dallas, le invito a que haga este registro si usted necesita hacerse un servicio de estos y no tiene seguro médico, si necesita orientación sobre migración, si necesita aprender el inglés y tener un mejor trabajo, a esta asociación que les acabo de decir, ¿verdad? Del circulito rojo, donde a usted de forma gratuita le pueden dar clases de computación, terminar su high school, también de aprender el inglés para tener un mejor trabajo. Y bueno, van a estar los servicios de Parkland para hacerle estos estudios médicos. Así que va a ser una muy, muy buena oportunidad, una gran bendición que esté esta congregación poniendo sus instalaciones y todos estos servicios y todas estas instituciones van a ir de forma gratuita con el único afán de ayudarle a usted, querida mujer, amiga, hermana, que necesita estos servicios y a veces usted tal vez no los conocía. Esta es la oportunidad. Ahí viene 11 de julio de 10 a 1:30 de la tarde. Ponga su teléfono encima de este QR para entrar directamente a la página, ver bien la dirección o agrande esta pantalla que usted está viendo para ver la dirección y regístrese. El registro y el estar tomando estos servicios son totalmente gratis, gratuitos. Así que le dejo esta información que le sea de mucha bendición. Y bueno, ahora sí, vamos también a pasar pues ya a lo que
pues hemos estado viendo. Y también, antes de que a mí se me olvide, recuerde de este nuevo libro de Enlazadas. Acuérdese que es una nueva edición que estamos teniendo del libro Enlazadas, porque le aumenté contenido y sobre todo le aumenté, les había yo ya dicho que les había aumentado un reto, un capítulo donde hay un test de dones y talentos, perdón, de dones y ministerios, donde usted, a través de hacer este test de forma pues ahí bien fidedigna, le va a dar a usted qué don Dios le ha regalado y dónde lo puede comenzar a trabajar, en qué área de ministerio. También tenemos nuestra página de Facebook que se llama Podcast Enlazadas, donde usted se puede enterar de todos los capítulos que vienen. Y bueno, regresándome al libro, este libro le va a ayudar a mantener, a través de una mentoría de 10 retos, una relación permanente enlazada a Cristo. Y bueno, no se le olvide, ahorita que está usted ahí en YouTube, que si le gustan estos episodios, les son de bendición, por favor dele ahí me gusta, donde dice el clic de la manita hacia arriba. También dele ahí en notificaciones para que le avise de que usted le ha llegado un episodio nuevo, y cuando usted pueda, lo puede ver en vivo o lo puede ver después ya grabado. Y también, si le gusta, pues compártalo. Ahí ahí viene una sección que dice compartir, para que se lo mande a otra mujer que necesite escuchar este tema y que le sea de bendición. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema de desarrollando relaciones saludables, y vamos ya a entrar al tema de lleno, y voy a iniciar con unas preguntas de reflexión. Estas preguntas de reflexión son para que usted se las conteste a usted misma, y si usted tiene ahí un cuadernito, una hojita, anótelas, no solo las piense. Vamos a empezar porque acuérdense que hemos visto en los episodios anteriores, en la primera parte, vimos de qué forma podemos desarrollar 6 virtudes y poder nosotras empezar a quitar aquellos conflictos que tal vez hayamos tenido, tengamos o vayamos a tener con alguna persona. Como seres humanos caídos, ¿verdad? Que tenemos la herencia del pecado, pues si se puede decir de esta forma, es algo normal, pero que no lo debemos tampoco normalizar de que siempre estemos en conflicto. Lo que es normal es que pues nunca vamos a estar de acuerdo con todas las personas, ¿verdad? Tal vez vamos a estar conflictuando con algunas, pero no es normal quedarnos en el conflicto. Lo normal sería desarrollar esas relaciones saludables. Por eso en la primera parte vimos 6 virtudes muy hermosas, donde usted aprendió cómo desarrollar estas 6 virtudes. En la segunda parte se les dio un reto, que sí, yo sé que no es fácil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y si usted tiene la voluntad, de un reto de 30 días, con lo cual usted va comprobado, va a mejorar su relación y se va a acabar el conflicto con alguna persona que usted quiera mejorar o acabar ese conflicto. Y hoy vamos a terminar con este tema para cerrar ya este tema de las relaciones saludables, y con estas preguntas de reflexión, y vamos a ver algunas historias reales con las que usted y yo nos vamos, yo creo, a identificar, que debemos de evitar, ¿verdad? Pero bueno, número 1, ahí está. Reflexionemos en esta pregunta. ¿Tú o usted se encuentra en medio de un conflicto que le ha causado o le está causando frustración, le ha causado o le está causando dolor, o le ha causado o le está causando ansiedad? Ahí usted contéstese a usted misma, ponga sí, ponga no. Es una pregunta, pues se puede decir relativamente sencilla, porque comúnmente los conflictos, queridas, sí nos ocasionan todo esto.
nos frustran, nos duelen, nos causan hasta ansiedad si no los resolvemos. Número 2. Vamos a la pregunta número 2, que también lo tiene ahí en su pantalla. ¿Has caído en el desacuerdo o en un conflicto como patrón destructivo? Acuérdense que hemos hablado que no queremos ser mujeres conflictivas. El Señor nos ha hecho de una forma que la mujer puede tener muchísima influencia en todos los ámbitos de la vida, en todas las esferas de la vida, empezando desde su hogar. Podemos ser muy influenciables para bien o para mal. Así que no queremos caer en un desacuerdo o en un conflicto donde usted sea la protagonista de llevar un patrón destructivo. No queremos ser mujeres conflictivas, como les llaman hoy los jóvenes, mujeres tóxicas. Nosotras debemos, si conocemos del Señor, debemos evitar llevar un patrón que nos lleve a destruir relaciones y que ya no podamos en un futuro volverlas a enlazar, a conectar. Así que si usted se está viendo que está en un desacuerdo, conflicto, donde usted ha visto un patrón destructivo, ya sea de la otra parte o de usted, póngale ahí si es así. ¿Por qué estamos haciendo estas preguntas? Porque tal vez a veces pensamos que nosotras somos personas que para nada creamos conflictos, y a veces tenemos que reconocer que sí somos, a veces, nosotros las que iniciamos un conflicto. O al revés, si estamos con alguna persona que siempre nos crea conflicto y ya está haciendo un patrón destructivo, es hora de poner un límite. O sea, la Biblia dice que en lo que esté en nosotros estar bien con todos, pero hay personas con las que no se puede estar bien, ¿verdad? Entonces sí hay que poner límites. Ya hemos dicho desde los episodios anteriores, si usted está llevando una relación, ya sea con hijos, con su esposo o con el jefe de trabajo, con alguien aún de la iglesia que ya está siendo destructivo, usted tiene que parar, poner límites y sí alejarse de esa persona y pedir ayuda, ¿ok? Y bueno, la siguiente sería que usted reconozca si está actualmente en un conflicto. Sí tiene que reconocer si está realmente en un conflicto, porque si no lo reconoce no va a haber forma, de que usted pues realmente pueda resolver el conflicto. Entonces sí es bien importante que usted pueda reconocer si está en un conflicto, porque si usted niega que está en un conflicto, pues no le va a servir de nada el poner a cabo el hacer algo para resolver ese conflicto, ¿ok? Entonces sí es bien importante que usted reconozca si está o no. Si no está en un conflicto, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Pero como le digo, desgraciadamente los seres humanos estamos en una naturaleza caída donde es más fácil caer en una situación de conflicto que resolverla. Entonces, tampoco nos hagamos, ¿verdad?, de la vista gorda, no queramos tapar, como decimos en México, el sol con un dedo y hacer como que no pasa nada. Si hay un conflicto, ponga manos a la obra. Mire, vamos a ver 5 pasajes bíblicos donde usted va a reconocer tal vez que usted ha caído en uno de estos conflictos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que a través de reconocer y de poder ver estas historias que el Señor permitió que se registraran en la Biblia, es que vamos a reconocer si usted y yo hemos caído en alguno de estos. El primero que tenemos ahí es el de Números 12. Mire, ahí sería prácticamente leer todo el capítulo 12. Aquí yo les voy a leer nada más la primera parte y ustedes van a leer la demás parte, pero bueno, se las voy más o menos a comentar. Así que remítase, perdón, Números 12. Fíjese, aquí se está registrando un conflicto sobre murmuración y chisme.
Así que yo creo, o casi estoy casi segura, que tanto usted como yo hemos estado en alguna situación conflictiva por alguna murmuración, por algún conflicto, por algún falso testimonio, que ya sea que usted lo creó o que se lo crearon. Y miren lo que sucedió con personas bien importantes. Aquí estamos hablando murmuración contra Moisés, ese gran líder que el Señor usó de forma hermosa para liberar a su pueblo y sacarlo de Egipto. Ya estando ya fuera de Egipto, ya estando establecidos ahí, el pueblo, donde, donde Moisés estuvo teniendo contacto directo con Dios, que decían que Moisés lo vio cara a cara. Fíjense lo que aconteció, dice aquí en Números 12. Entonces Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moisés, ¿verdad? Hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, con quien se había casado. O sea, Moisés se había casado con una mujer cusita, no del pueblo hebreo. Sin embargo, también ella creía en el mismo Dios. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? O sea, estaban haciendo preguntas irónicas, como diciendo, ¿solo Dios le habla a Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Estaba diciendo María y Aarón, teniendo tal vez ya esos celos, esa envidia que les estaba ocasionando empezar a hacer chismes. Y el Señor, dice aquí en el versículo 2, que el Señor los escuchó. Moisés, dice en el versículo 3, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres, fíjense. Dios mismo les está hablando. Entonces el Señor descendió en una columna de nube para que físicamente vieran que realmente la presencia de Dios estaba ahí, y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. O sea, les está prácticamente diciendo, si yo los voy a elegir para que ustedes hablen al pueblo, primero yo les voy a hacer saber. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es el fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y viene en el versículo 9 algo bien fuerte. Dice, y se encendió la ira del Señor contra ellos y se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y fíjense, su hermano Moisés clamó al Señor, dice el versículo 13, diciendo, oh Dios, sánala ahora, te lo ruego. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Queridas y audiencia en general, creo que hay mucha enseñanza aquí. Aquí la Biblia nos está registrando un conflicto donde yo creo que muchas y muchos nos podemos identificar. Aquí en Números 12 estamos hablando de un conflicto que se originó a través de empezar a murmurar, o como nosotros comúnmente o coloquialmente llamamos chisme.
Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, Él puede saber hasta nuestros pensamientos. Y a veces se nos olvida, queridas, a veces se nos olvida que nosotras como mujeres cristianas, se nos olvida que Dios puede conocer nuestros pensamientos, no se diga más lo que hablamos. Y aquí el Señor reprendió a los hermanos de Moisés, bueno, en este caso a Miriam, por estar murmurando en contra de su hermano que Dios había elegido para libertar a su pueblo, que Dios había elegido para tener conversaciones cara a cara con él, para seguir guiando a todo este pueblo hebreo que salió de Egipto. Y ellos, yo me imagino que empezó por algo de celos, de envidia, que Miriam empezó a murmurar que acaso no Dios también los ha usado a ellos. Y Dios fue tanto su ira santa, porque es una ira santa, no es una ira con dolo ni por dañar realmente a la persona, pero la disciplinó. ¿Y de qué manera la disciplinó? Que se le provocó lepra, esta enfermedad de la piel terrible, donde todo el cuerpo estaba como herido y se caía la carne. Y miren Moisés con la humildad, con el amor que le tenía a sus hermanos, primeramente a Dios, le ruega a Dios que por favor la sane. Pero el Señor le hace ver que es necesaria esa disciplina. Y fíjense, esa disciplina le creó vergüenza a Miriam porque la tuvo que sacar del campamento y todos supieron, todo el pueblo hebreo supo. Pero también fue un ejemplo de que no debemos estar murmurando y chismeando en contra de los hijos de Dios. Y en este caso en contra de líderes. Miren, queridas, queridos, yo creo que muchos de nosotros hemos hecho esto. Y ahorita por vivir en un tiempo de gracia, por pura misericordia al Señor, de verdad no hemos sido disciplinados de esta forma donde aún podamos ser avergonzados delante de una congregación. Pero yo estoy segura que las congregaciones estarían con muchas personas confinadas, o sea, sacadas de la congregación y tal vez con lepra por causa de estar murmurando en contra de los mismos hijos de Dios, en contra de los liderazgos que hay. Y nos tenemos que recordar y decirle al Señor que nos ayude a no ser mujeres que murmuren en contra de líderes. Yo sé que hay líderes que tal vez no estén haciendo bien su función y sí caemos en la tentación de estar viendo lo negativo. Aquí era un buen líder, era un líder que el Señor estaba usando para no solo haber libertado a su pueblo, sino para mantenerlos, ¿verdad? Y seguirlos guiando a esa tierra prometida. Era un pueblo necio, los hebreos no fueron un pueblo fácil. No fueron un pueblo que valoraba la presencia misma de Dios, que valoraba ese maná que les daba. Se empezaron a quejar mucho, que casi querían ya regresar a Egipto. Ay, mira, en Egipto estábamos mejor, comíamos grandes viandas, grandes carnes, y aquí nos tienen con un alimento igual todos los días. O sea, no valoraban la libertad de la esclavitud, de haberlos sacado Dios de ese estado de esclavitud. Y sabiendo que no iba a ser permanente el estar caminando en el desierto, ellos se crearon el de estar caminando y vagando 40 años cuando iban a llegar en 40 días a la tierra prometida. Pero por la queja, por la murmuración, el Señor los disciplinó y los mantuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Pasó toda una generación. Solo pasó la siguiente generación, pudo ver la tierra prometida. Y bueno, es otro tema también. Moisés tuvo una situación en la cual no actuó como debía y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, solo verla de lejos. Queridas, estamos ante un Dios santo, justo, donde Él también tiene una ira santa y donde no se va a quedar sin hacer nada ante las cosas que como hijos de Dios hagamos. Mire, a nosotros como hijas de Dios, Dios nos disciplina. No es lo mismo que castigar. Dios tiene otro trato con la gente que no ha puesto los ojos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Quien no cree en el sacrificio de Cristo, quien no ha puesto realmente su obediencia
y ser sujetas ante el señorío de Cristo, esa gente que no es creyente, queridos, es disciplinada de otra manera, es un castigo fuerte. Pero nosotros como hijos de Dios somos disciplinados y a Dios le duele disciplinarnos, no es causa de alegría, es de tristeza, pero tiene que dar fruto, como dicen Hebreos. Así que lo que hizo con Miriam fue para que Miriam entendiera que no podía volver a murmurar en contra de un gran líder como era su hermano Moisés. Dios tiene misericordia del que él quiere, no del que corre ni del que está presuroso a querer hacer algo para Dios. Dios va a usar a quien él quiera, soberanamente Dios, en esa soberanía porque es Dios, él va a usar y elegir a quien él desee. Así que si usted ahorita está en una posición de liderazgo, pídale al Señor que usted sea una mujer realmente humilde, que sea una mujer donde no provoque siendo líder estas murmuraciones. Y si usted no es líder, pero está siendo enseñada por alguien, no murmure en contra de ellos. Los líderes necesitamos mucha oración y nosotros necesitamos orar por los otros líderes, por los pastores, por los maestros de la escuela bíblica, por los diáconos, por todos aquellos que están teniendo una responsabilidad, pero al mismo tiempo un privilegio de servir al Señor. Y debemos de guardarnos. O sea, a veces yo me pregunto, ¿para qué estamos creando conflictos? ¿Por qué? Sí, porque nos gusta en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa es muy, dicen en el mundo que se disfruta mucho el chisme y sí es cierto, cuando uno empieza sin querer, yo lo he vivido y no hace mucho, hace poquito, de hablar de sí malos líderes y a veces pues uno sí en el desahogo quiere uno decir, sí es cierto, el líder es así, me hizo esto. Y bueno, si lo vamos a usar como una situación de edificar, de decir, mira, pasó esto, pero ya no más, ya no hablar más del tema está bien. Pero si siempre que vemos a las personas estamos hablando mal de alguien que nos hizo daño, que ha sido un mal líder, algo no está bien. Nosotros debemos perdonar, dejar pasar la ofensa y seguir adelante con el ministerio. Pero aquí estaban hablando de Moisés, una persona que realmente tenía todas las características para que el Señor lo hubiera elegido para hablar cara a cara con él. Y sí hay mucha gente o muchas personas aún cristianas, sin deberla ni temerla, que hablan en mal de los líderes, cuando deberían de ponerse, y me incluyo yo, deberíamos de ponernos a orar por ellos. Es una gran responsabilidad que el Señor les ha dado y por lo tanto debiéramos tener temor de hablar. Deberíamos de pensar antes de hablar, que aún nuestros pensamientos, se los dije en el reto anterior, ok, podríamos pensar mal, pero ya no haga que se haga peor y lo estemos manifestando con nuestra boca. Por eso muchas veces es mejor callar y pedirle al Señor que renueve nuestros pensamientos, que lo vimos en el episodio antepasado, esas 6 virtudes, cómo desarrollarlas, pensar en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que es en buen nombre, para darle honra y gloria al Señor, pensar en todo eso. Y bueno, fíjese, apenas vamos en el primer tema, pensé que íbamos a ver hoy todos, no los vamos a poder acabar, pero es necesario reflexionar. No tenemos por qué llegar a crear o meternos, queridas, en conflictos por causa de la murmuración o el chisme. Hay que evitarlo lo más que se pueda. Yo sé que es muy tentador, lo sé porque estamos expuestas las mujeres muy constantemente, expuestas a la murmuración, al chisme. Pidámosle al Señor que nos dé dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestra lengua, y no ser mujeres de murmuración. Bueno, vamos a ver este segundo caso que está aquí, se los vuelvo a poner, está en Primera de Samuel 15. Bueno, ahí lo puse mal, dice Primera de Samuel 151, no le puse los 2 puntitos, perdón. Sí tiene que ser Primera de Samuel
Yo creo que no lo escribí bien. Si no lo escribí bien, perdón. Es Primera de Samuel 18, capítulo 18. Primera de Samuel 18. Y son los versículos del 6 al 9. Pero le voy a dar lectura desde el versículo 18 para que entendamos un poquito mejor el contexto, porque aquí viene un conflicto generado por la envidia. Y vamos a ver también de qué personas fueron también muy importantes para la historia de Israel. Dice: amistad de David y Jonatán. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. O sea, crearon una súper amistad entre ellos, como hermanos. Versículo 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos del siervo de Saúl. Bueno, hasta ahí el rey Saúl todo veía bien. Decía: no, qué bien, es el gran amigo de mi hijo Jonatán. Ya no lo dejó regresar a su casa a seguir cuidando ovejitas a David. Lo puso en el ejército del reinado de Saúl. Pero, no pasó mucho tiempo y miren lo que sucedió en el versículo 6. Y aconteció que cuando regresaba al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido solo 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, con envidia. Y bueno, aquí le dejamos. Si usted sigue leyendo, dice ahí que aconteció al siguiente día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Pero dice aquí, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Miren, cuando uno inicia el tener malos pensamientos, luego llevarlos a cabo, empezar a hablar y crear algo en contra de alguien, el Señor en Romanos dice que puede cegar el entendimiento de esa persona y hacerlo todavía más malo. Y Saúl empezó a tener un mal espíritu, donde él deliraba en su casa. Y David tenía que tocar el arpa, como de costumbre. David tocaba el arpa, ¿verdad? Y fíjense, estaba tan mal Saúl que todavía Saúl le arrojó una lanza para poderlo matar. Gracias a Dios David se desvió, se apartó a la pared y ya desvió 2 veces que lo quiso matar ahí Saúl. Sin embargo, dice en el versículo 12 que Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea, ya Dios, ya el Espíritu Santo no estaba con Saúl, ahora estaba con David. Y queridas, yo no sé cuántas de ustedes han padecido la envidia de otras mujeres, de a gratis. Yo sí lo he padecido desde el minuto 1 que empecé en el ministerio y el Señor me puso a servir. Y ya se los he contado en mis historias hay una serie, ¿verdad?, que habla sobre el lado oscuro del ministerio o el lado oscuro de mi vida, porque no es bonito, no es agradable saber que las personas o que hay otras mujeres que te envidian porque estás en un puesto de liderazgo que ellas quieren, o aún te envidian porque les gusta, fíjense, hasta la apariencia, cómo vistes, cómo te peinas. Yo llegué allí, a mí me llegó a pasar de que una hermanita empezó a vestirse, a peinarse y maquillarse como yo. Hubo una vez que me la encontré en la iglesia y nos vimos de frente
y obvio no se parecía a mí físicamente, pero como traía cosas muy parecidas a las que yo usaba, hagan de cuenta que por un momento hubiera yo visto un reflejo en un espejo de mí. Y ahí el Señor me hizo ver, porque yo ya había tenido situaciones con ella de que sí había situaciones de envidia hacia mí, pero yo no lo tomaba en cuenta. Sinceramente, yo trataba de que me resbalara. Dije, no, yo tengo que seguir porque estaba sirviendo, tenía un liderazgo fuerte. Pero esa vez que me la topé de frente y que casi la veo como parecida a mí, cómo se pintó el pelo, cómo se lo peinó, cómo se vistió, sí me asusté. Sí me asusté porque dije, híjole, yo creo que ya la hermanita ya sobrepasó los límites. O sea, no sé si lo hizo por admiración, porque sí, yo sé que a veces pudiese uno admirar y decir, yo me quiero parecer y quiero traer el pelo o la ropa, pero a mí sí me espantó porque yo ya había tenido cosas no agradables con ella anteriormente. Entonces, cuando la vi dije, híjole, creo que la hermana tiene un problema y bueno, después les contaré la historia, pero al final, pero tuve que orar mucho y no es agradable cuando la gente te tiene envidia porque te levanta falsos y cuando tu reputación te la dañan es muy difícil volverla a adquirir completamente, sea cierto o no, ya te dañaron tu reputación. Por eso, en el caso anterior de Moisés, por eso Dios dio esa disciplina tan fuerte. Porque cuando tú dañas la reputación de un siervo del Señor, cuando no es verdad, Dios no se va a quedar tranquilo. Él va a dar una disciplina. Que el Señor nos guarde, que seamos nosotras las que creamos una murmuración, hagamos una murmuración en contra de un siervo que está sirviendo de forma correcta al Señor. Y bueno, aunque no lo estuviera haciendo, pero sobre todo para los que están sirviendo, porque el Señor sí va a dar disciplina, queridas, sí la va a dar. Yo siempre le pido al Señor que me guarde de no hablar en contra de sus siervos, porque como lo han hecho para mí, de verdad no es nada agradable. Es muy feo. Yo me imagino a David el dolor que le ha de haber causado que el papá de su gran amigo, el rey de Israel, estuviera en contra de él a tal grado de quererlo matar. Pero David sabía que ya Dios le había prometido el reinado. Y fíjense, más adelante habla de cómo Saúl tenía que calmar esa opresión demoníaca y le pedía a David que tocara salmos. Ya cuando David ya estaba desde ese entonces escribiendo salmos, tenía que tocar con su arpa y eso le calmaba esa opresión a Saúl. Saúl reconocía que Dios, el Espíritu Santo, estaba con David, ya no con él. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras, pero queridas, usted puede apagar al Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo quiere hacer a través de usted lo puede apagar si usted empieza con murmuraciones y envidias. Pídele al Señor que la guarde de no murmurar y de no tener envidia. A mí me goza ver mujeres levantándose en el liderazgo, a mí me goza ver mujeres sirviendo, a mí me goza, de hecho, el libro que tengo de Enlazadas es precisamente una mentoría para que la mujer empiece otra vez a enlazar con Cristo, a retomar su relación fuerte con Dios y a que ella pueda ser una gran mentora en el futuro, pueda ser usada por Dios para discipular, para ayudar a otras mujeres. Por eso este libro de Enlazadas, este libro de trabajo, muchas mujeres no lo quieren trabajar. Y voy a ser bien honesta porque me he dado cuenta. No lo quieren trabajar porque requiere una gran empatía, una gran compasión de parte de la líder que va a trabajar el libro para escuchar a otra mujer en sus problemáticas, para mentorearla y ayudarle a salir del problema en el que está, para ayudarle de forma bíblica, ayudarle a que se dé cuenta que sin Cristo nada podemos hacer, como dice precisamente Juan 15:5. Ciertamente soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de Cristo, queridas, no podemos hacer nada. Y este libro de mentoría, yo sé que no es fácil trabajarlo cuando usted no va a estar dispuesta a ver en la otra mujer a una joya, a un diamante en bruto que
Dios a través de este libro de Enlazadas lo va a refinar, le va a quitar todas las impurezas y lo va a hacer un diamante para que esa mujer en un futuro pueda ser otra mentora, otra discipuladora, una mujer realmente enlazada permanente en Cristo. Y no es fácil, queridas. Yo he perdido la cuenta con cuántas mujeres he trabajado el libro y hay que tener de verdad la compasión, la paciencia de escuchar la problemática de la mujer, la disposición de orar por su problemática, ir de la mano con ella y de la palabra del Señor para que esta mujer se vuelva a afianzar a Cristo y quede permanente. ¿Y sabe qué es el gozo que me da? Que ese libro ha cumplido ese propósito, porque la mayoría de las mujeres que han llevado a cabo los 10 retos retoman su relación con Cristo, la enlazan, por eso se llama enlazadas, porque se conectan de tal forma a Cristo gracias a los retos que se practican, que pueden terminar en ese objetivo de poder ser permanentes y llevar a otras mujeres a llevar esa relación enlazada a Cristo permanente. Y bueno, no me quería desviar tanto, pero a lo que voy, hay herramientas que la Biblia nos ha dado, que nos ha dicho cómo evitar estos conflictos, queridas. Por eso vimos el episodio anterior y todavía el antepasado, porque el Señor quiere que vivamos una vida cristiana normal. Sí, vamos a tener batallas, conflictos, pero que no tenemos por qué vivir de manera permanente en un conflicto. Usted puede ser una gran pacificadora guiada por el Espíritu Santo para resolver conflictos. Yo sé que va a haber personas con las que de plano no se puede y que uno ya las va a tener que evitar, pero que no quede en usted el reconectar, el poder volver a crear una buena relación, sobre todo con la familia, queridas, con los hijos, en el matrimonio, con los hermanos de la fe, y no se diga con la gente cerca de nosotros, pero lejos de Dios. Así que nos quedamos así. No hemos terminado, vamos a tener que estar la siguiente semana viendo las demás citas bíblicas de los siguientes conflictos para ver cómo el Señor nos habla a través de ellos y no ser nosotras parte también de ese conflicto. Así que seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros y pues nos estamos viendo, queridas, en el siguiente episodio, la siguiente semana. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.